Si quieres, Marta, apaga el... Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Comenzamos con nuestro programa ejecutivo de gerencia, 85 años de PwC Venezuela, grandes autores. Hoy estaremos con la autora del libro Somos Malas Madres. Tendremos como invitada a Marta Grañó Calvete. Les habla Manuel Briceño, que nos estará acompañando esta tarde. Y para presentar a Marta, vamos a darle el pase a Pedro Pacheco Rodríguez, quien es el socio principal de PwC Venezuela. Adelante, Pedro. Gracias, Manuel. Nuevamente, gracias a todos los participantes. Una vez más, estamos cumpliendo con un invitado realmente de lujo, pudiéramos decir. En esta oportunidad, Marta nos va a estar acompañando. Pero antes de darle la palabra a Marta, como ustedes bien saben, este evento es en forma gratuita y, hemos invitado a que aquellos que en forma voluntaria quieran apoyar a la Sociedad Anticancerosa lo hagan y en ese sentido, el gerente general de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela, el doctor Juan Saavedra, nos ha pedido unos minutos para agradecerles directamente a todos aquellos que han venido apoyando a la Sociedad Anticancerosa de Venezuela. Adelante, Juan. Buenas tardes, Pedro. Muchas gracias de antemano. De verdad, en nombre de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela, de su junta directiva, en mi nombre, en representación de la gerencia y de todos los que trabajamos en la Sociedad Anticancerosa, manifiesto nuestro más sincero agradecimiento a PwC, a Pedro Pacheco, a todo ese equipo, a Congresis, liderado por el ingeniero Nelson Ríos, por su responsabilidad social empresarial, a los expositores, hoy entre ellos a Marta, y a toda la audiencia web que participa en este evento. El aporte que todos ustedes hacen, los participantes a la Sociedad Anticancerosa, es un acto sublime de longanimidad en este momento y en el contexto que vivimos en Venezuela. Sea cual sea la contribución, todo suma para nosotros, es una gran ayuda. Entre más personas sean empáticas con nuestra organización, nuestros cimientos serán más fuertes para conseguir el impacto social de la lucha contra el cáncer. Su contribución, su apoyo, nos servirá para los programas de educación, los programas de prevención, los programas de pesquisa, las ayudas para los pacientes oncológicos y los tratamientos del cáncer. De tal modo que le reiteramos nuestro más sentido agradecimiento a toda la audiencia que colabora y que aporta para nosotros. Los invitamos a conocer lo que están aquí en Venezuela, las instalaciones de la Clínica de Prevención del Cáncer, en el centro de Caracas, en la esquina de Canónigo Esperanza, número 43, en la parroquia Altagracia, en el municipio Libertador. Allí verán lo que hacemos y cómo invertimos los recursos que llegan generosamente de nuestros patrocinantes, contribuyentes, los donantes, toda esta persona de amplio corazón. De tal modo que no quiero abundar más para que nuestra protagonista de hoy, que es Marta, entre en la conferencia que tiene hoy, en la videoconferencia que nos tiene hoy para mostrar. Les dejo un pensamiento de Homero, del filósofo griego, que decía: llevadera es la labor cuando muchos comparten la fatiga. El sabio no atesora cuando más ayuda a los demás, más se beneficia. Cuanto más da a los demás, más obtiene para él. También decía Lao Tse, un filósofo chino. Feliz tarde a todos. Muchas gracias por este minuto que me han concedido y te dejo la palabra para continuar el evento, Pedro. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor Saavedra. La verdad que hacen una labor extraordinaria en la Sociedad Anticancerosa de Venezuela y no hay otra opción que apoyarla. Y sobre todo en estas circunstancias actuales donde todo el foco está puesto en la pandemia, en la COVID-19, y nos olvidamos que lamentablemente enfermedades como el cáncer siguen avanzando. Como tú dices, la protagonista es Marta. Le voy a pedir a Manuel que nos lea y nos presente a Marta formalmente e inmediatamente darle la palabra a quien es nuestra invitada de lujo. La verdad que un placer tenerla acá. Marta, es impresionante las grandes expectativas que ha creado tu ponencia y bueno, ya vamos a dejar que Manuel te presente formalmente y te daremos paso para dar inicio al evento. Adelante, Manuel. Gracias, Pedro. Gracias, doctor Saavedra. Vamos a presentar entonces a Marta Grañón Calvete, quien es consultora en innovación y personas, profesora en ESADE, licenciada en AD MBA por ESADE, investigadora en capital humano. Compagina la actividad docente en ESADE, Universidad Europea de Madrid y UEDL, con su trabajo como consultora de innovación. Su foco de trabajo está en impulsar innovación a través de las personas, convencida que la mayor riqueza de una organización es su capital humano, mediante programas específicos in company, conferencias, artículos y publicaciones. Colabora con distintos medios de comunicación e instituciones. Es conferencista internacional en la agencia Speakers Academy. Ha publicado anteriormente 4 libros sobre las distintas áreas en las que trabaja y hoy nos va a conversar sobre su publicación Somos Malas Madres, el libro para la madre que trabaja distinto y fuera de casa. Un placer, Marta. Adelante, bienvenida. Hola, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la presentación, Manuel, Pedro. Muchísimas gracias por la invitación a formar parte de este evento, ¿no? de este conjunto de conferencias que se organizan desde PricewaterhouseCoopers. Es un honor, de verdad, compartir con todos vosotros y es un honor colaborar en un acto en el que se preocupan también por un tema tan importante como es buscar colaboración y dar voz a quien lo necesita en una situación de enfermedad por el cáncer. Gracias también al doctor Saavedra y a toda la asociación por la labor tan importante que se está haciendo. En un momento tan complicado como el actual tiene muchísimo valor. Felicitar a la organización por ser tan activos en la organización de eventos. Felicidades por esos 85 años de historia, que se dice rápido, pero todos sabemos que son pocas las organizaciones que lo consiguen, ¿no? Realmente estoy convencida que lo consiguen solo las grandes, las que tienen a personas comprometidas y las que tienen un propósito claro por el que trabajar. Dicho eso, con su permiso compartiré unas slides de presentación que me ayudan a ir siguiendo el hilo conductor en el tema que vamos a hablar hoy. El tema sobre el que voy a tratar es liderazgo inclusivo, el liderazgo que necesitamos en este momento. Como bien indicaba en la introducción, la conferencia es al hilo de mi último libro, de mi 5.º libro, Somos Malas Madres, que es un libro en el que presento qué es lo que demuestran los estudios científicos en relación a maternidad y trabajo. Vamos a poner un poquito en contexto, ¿no? El tema de la maternidad y de la carrera profesional de las mujeres en las organizaciones, situándonos, ¿no? En el momento actual, como no podía ser de otra manera,
y hablando pues de la inesperada, ¿no? Y absolutamente complicada situación que hemos vivido en estos últimos meses. Sabíamos, evidentemente, que vivimos en un mundo VUCA, absolutamente impredecible, pero la realidad ha superado las expectativas, ¿no? Y nos ha demostrado que el mundo puede cambiar en un instante de una manera absolutamente inesperada. Hace pocos días la prensa publicaba una entrevista a Martin Seligman. Como bien saben, es el gran referente a nivel internacional en psicología positiva. Él, cuando le preguntaban, ¿no?, por la situación actual mundial, les dio este titular, este es el titular que destacaron los periodistas, él indicaba: el mundo está de parto. Y la pregunta es, ¿qué va a dar a luz, ¿no? ¿Qué nos vamos a encontrar después de lo que está sucediendo ahora mismo? No hay ninguna duda de que se nos han cambiado los esquemas, que las organizaciones hemos tenido que empezar a trabajar de otra manera, que hemos tenido que acostumbrarnos a cambiar el modo de hacer las cosas, hemos cambiado horarios, hemos cambiado absolutamente todo y por tanto, en este contexto de cambio en el que todavía no sabemos dónde vamos a ir a parar, él comentaba que gran parte de la recuperación va a depender de los líderes que tengamos y va a depender de líderes que inspiren confianza, que inspiren esperanza en las personas que tienen a su alrededor, que tienen a su cargo. El liderazgo en este momento es fundamental. Necesitamos líderes, ¿no?, que ayuden en este proceso de transformación a construir un mundo diferente y que deberíamos intentar pues que fuese un poquito mejor, ¿no? Que todo eso que no funcionaba, que todo eso que pues no estaba bien, lo superemos y lo logremos hacer mejor. El liderazgo que necesitamos cuando consultamos en foros académicos, en distintos estudios en este ámbito, descubrimos que el tipo de liderazgo que necesitamos en este momento, que necesitan las organizaciones, que necesita la sociedad y que necesita el mundo, tiene unas características distintas, ¿no? En épocas anteriores estos rasgos a lo mejor no eran tan necesarios como ahora. El primero es que necesitamos líderes con mucha iniciativa, con iniciativa emprendedora, ¿no? Que sean capaces de arrancar temas nuevos que antes no existían, ¿no? Que sean capaces de solucionar problemas que nunca antes se habían producido. Es decir, líderes que no solo conocen muy bien de un tema y saben lo que deben hacer en cada caso, sino que también en un momento de incertidumbre, en un momento de dudas y de desconcierto, tengan iniciativa emprendedora de saber hacia dónde ir e impulsar soluciones. Otra característica del liderazgo que necesitamos es que necesitamos líderes con mucho sentido colectivo. El bien común, nos hemos dado cuenta que tiene una importancia enorme. No sirve mirar solo por nosotros, no sirve mirar solo el trocito que tengo delante mío, sino que debemos pensar con sentido social y en ayudar a toda la comunidad. El liderazgo que necesitamos tiene que ser también más altruista, ¿no? Dispuesto a ayudar a los demás, dispuesto a dar sin esperar a cambio. Y debe ser, por supuesto, inspirador. El verdadero liderazgo no se basa en la autoridad, sino que se basa en el compromiso. Y para que tengamos el compromiso de las personas, los líderes deben ser inspiradores. Si hablamos de liderazgo en términos científicos, tenemos varios modelos de liderazgo, como bien saben, y uno de los más sólidos, uno de los más potentes, sin duda, es el modelo de liderazgo de Zenger y Folman. Este modelo de liderazgo lo desarrollaron a través de un profundo estudio científico en 2011 que actualizaron en 2019. Este modelo de liderazgo indica que los mejores líderes son los que tienen 16 competencias diferenciadoras.
16 competencias que las estructuraron alrededor de 5 áreas distintas, ¿no? Una de ellas es el carácter, y ahí el líder verdaderamente potente, verdaderamente el que necesitamos, es una persona íntegra y es una persona honesta. En el ámbito de liderar el cambio, los auténticos líderes tienen una perspectiva estratégica, ¿no? De saber hacia dónde hay que ir, hacia dónde vamos. Por otro lado, impulsan el cambio, lideran el cambio. Es necesario en toda la sociedad, pero en las organizaciones también, promover el cambio dentro de la organización. Y todos los que me estáis escuchando y sois líderes en vuestras organizaciones, sabéis lo difícil que es promover el cambio, lo difícil que es sacar a las personas del siempre lo hemos hecho así, ¿no? Querer mejorar algo y que la respuesta sea, ¿pero por qué? Siempre lo hemos hecho así. Entonces, el líder tiene esa difícil tarea, ¿no? de promover el cambio dentro de la organización. El líder también conecta a su equipo, a su grupo con el mundo exterior, no permite que sean mundos diferenciados. En la parte de capacidades personales, ellos destacaban que evidentemente un gran líder es un gran experto en el ámbito técnico y en el ámbito profesional. Sabe analizar las situaciones y encontrar problemas y encontrar la solución a los problemas. El líder es innovador y el líder practica el autodesarrollo. Sabemos que difícilmente podremos crecer en lo profesional si no crecemos en lo personal. El autodesarrollo es algo necesario a lo largo de toda nuestra vida. Vamos con el bloque de habilidades interpersonales y ahí encontramos pues que los grandes líderes comunican muy bien. La comunicación es un rasgo diferenciador indiscutible. Que son inspiradores, como comentábamos ahora, saben construir relaciones, por supuesto, desarrollan a otros, saben ayudar a otras personas a crecer, a hacerse más grandes y colaboran y trabajan en equipo. Y finalmente, en el último bloque, en el de orientación a resultados, el verdadero líder promueve la obtención de resultados, marca metas muy exigentes y sabe tomar la iniciativa, ¿no? De la que hablábamos hace un momentito, a la hora de arrancar con cambios o de arrancar con temas nuevos. De estas 16 competencias que según Zenger y Folman diferencian a los grandes líderes, en su estudio publicaron que solo en una de ellas destacan los hombres, que es justamente en la primera, en la de la visión estratégica. En la estrategia, los hombres claramente destacan como mejores. Sin embargo, luego hay 3 competencias en las que prácticamente no hay diferencia entre hombres y mujeres. Y atención, existen 12 competencias en las que destacan las mujeres. Me gustaría destacar solo algunas brevemente. La primera es en tomar la iniciativa. Cuando sucede algo y hay que empezar con una solución nueva, curiosamente son ellas las que les cuesta menos dar el paso al frente, ¿no? para proactivamente iniciar algo nuevo. Otra competencia en la que destacan es en integridad. Y ahí me gustaría recalcar que no solo es el resultado del estudio de Zenger y Folman, sino que podemos encontrar muchos estudios académicos que lo demuestran. Por ejemplo, tenemos un investigador hispanohablante, Augusto López Clarós, que ha investigado sobre ese tema y que tiene muchísimo publicado. En una entrevista reciente que le hicieron en España, el titular era este que vemos ahora mismo en pantalla. Gobiernos y bancos liderados por mujeres son menos corruptos. No es un titular gratuito, es el resultado de un estudio que hicieron en distintos países analizando distintas organizaciones. Augusto López Clarós tiene publicado un libro titulado Equality for Women, Prosperity for All, donde pide avanzar en la igualdad de género, porque dice que es algo que no solo beneficia a las mujeres, sino que beneficia a toda la sociedad. Por tanto, las mujeres destacan en integridad,
también destacan a la hora de buscar la obtención de resultados y destacan en inspirar, en ser inspiradoras y en ayudar a desarrollar a otros, ¿no? Esa vertiente social, esa vertiente de ayuda, un poquito, si me permiten, de mamá, ¿no? Yo creo que a veces nos sale un poquito ese instinto maternal a la hora de trabajar. Y al hilo de lo que nos muestra los estudios de liderazgo, había una pregunta, ¿no?, que publicó Forbes en plena pandemia, muy interesante, que reza así: ¿qué tienen en común los países que han dado una mejor respuesta a la crisis del coronavirus? La respuesta a qué tienen en común es que tenían mujeres líderes en ese momento. Y así, por ejemplo, los países con mejores índices, tanto a nivel sanitario como a nivel económico, a la hora de solucionar la crisis sanitaria, encontramos, por ejemplo, Alemania, ¿no?, con Angela Merkel. Angela Merkel dio enseguida una respuesta muy enérgica, pero con un estilo de comunicación muy próximo a las personas, ¿no? Dio ejemplo saliendo ella misma, ¿no?, a hacer la compra en esos momentos, cuando había gente que estaba asustada de hacer eso. Tuvo una actitud y tomó unas decisiones que fueron ejemplares. Encontramos también el caso de Taiwán, por supuesto, ¿no?, con Tsai Ing-wen, que ella tomó medidas muy rápidas. Fue iniciarse la detección de casos en Taiwán y enseguida decretó 124 medidas rapidísimas de prevención, con lo cual consiguió evitar contagios sin tener que ir a restricciones, a confinamientos con una restricción muy elevada. Otra mujer líder que se ha puesto muchísimo como ejemplo durante la pandemia ha sido el caso de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern. Jacinda Ardern ha sido muy clara, con un estilo de comunicación muy directo, muy próximo y siempre rodeada por la comunidad científica, ¿no?, por las personas que realmente sabían del tema para asesorarla en ese tema. Los números, los ratios que ha obtenido Nueva Zelanda se han puesto siempre como ejemplo a lo largo de esta pandemia. Y al igual que tenemos a estas tres líderes, también en los países del norte de Europa, ¿no?, encontramos los casos, por ejemplo, de Islandia, que obtuvo también unos resultados absolutamente increíbles. En Finlandia, Sanna Marin fue uno de los países más previsores, uno de los países que decretaron medidas con más rapidez. Encontramos lo mismo en el caso de Noruega con Erna Solberg. Es un ejemplo de previsión y de tomar medidas a tiempo. O el caso también de Dinamarca. En todos estos casos, el liderazgo femenino supo dar un tipo de respuesta muy peculiar, muy en esa línea femenina, y sin embargo consiguió unos resultados extraordinarios. En contraposición a otros tipos de liderazgo, ¿no?, distintos. En el otro lado, en el lado de las economías que han salido más perjudicadas y donde ha habido más casos de muerte también, desgraciadamente, encontramos pues el caso de Estados Unidos, ¿no?, con Donald Trump al frente, que empezó negando la pandemia, ¿no? Si recordamos su reacción al inicio, él negaba. Y cuando veía las cifras, él daba respuestas como, por ejemplo, pues que hagan menos test. Si salen demasiados casos de coronavirus, que hagan menos test. Bueno, con ese planteamiento llegaron al nivel de contagio que llegaron y, desgraciadamente, al nivel de enfermos y fallecidos al que llegaron. Del mismo modo, en Brasil, ¿no?, tenemos también el caso de Bolsonaro. Inicialmente, creo que todos recordamos que lo llamaba pues una pequeña gripe, ¿no?, y no quería darle importancia. Igualmente el caso de Reino Unido, ¿no? Boris Johnson al inicio se desmarcó absolutamente de la posición europea y él se negaba a tomar medidas drásticas. Él quería llegar a una inmunidad de rebaño sin hacer nada.
que sobreviviera el más fuerte. El resultado ya lo sabemos, tuvo que rectificar en su política. Y otro ejemplo, ¿no? Finalmente en México, López Obrador también en un inicio fue un gran negacionista de la crisis por la pandemia. Él decía que con amuletos era suficiente, que la gente tenía que salir y bueno, los resultados son los que son. Tipos de liderazgo muy distintos. Tenemos interiorizado un modelo de liderazgo masculino donde parece que ese es el correcto. Y en determinados casos puede funcionar muy bien, pero en otros vemos que esas características que se dan más en el liderazgo femenino son necesarias. Y vemos que cuando las mujeres lideran, tienden mucho más a ser más empáticas, a mirar más por el bien común, a mirar más por todo lo colectivo y a ser de algún modo más altruistas. Cuando vemos estas diferencias, yo creo que es inevitable preguntarnos, o muchas veces surge la pregunta de, bueno, pero realmente es que somos distintos, hombres y mujeres, a riesgo de generar polémica, porque sé que muchas veces no todo el mundo comparte mi punto de vista. Mi punto de vista es clarísimo. Por supuesto que sí que somos diferentes. Ser diferentes no es una connotación negativa. Yo creo que justamente ser diferentes permite aportar distintos puntos de vista, distintas perspectivas y eso es positivo. Por dar argumentos científicos de las diferencias hombres y mujeres, los estudios de la doctora Luan Brizendine, publicados hace ya años, en concreto un libro extraordinario que nos habla del cerebro femenino y nos cuenta las diferencias que existen entre el cerebro femenino y el masculino. No hay muchas diferencias, seamos realistas, no hay muchas diferencias, pero hay determinados temas que marcan esa diferencia. Y, por ejemplo, este libro narra cómo evoluciona el cerebro de una mujer en las distintas etapas de su vida. Y es muy interesante, por ejemplo, leer el capítulo de la maternidad, porque la doctora nos cuenta cómo en el momento del parto el cerebro femenino sufre una transformación física. Y eso no es una suposición, es algo que está demostrado científicamente. Por tanto, yo defiendo que hay diferencias en el modo de actuar masculino y en el modo de actuar femenino, que los liderazgos son distintos por ello, lo cual no quiero nunca situarlo en una guerra de géneros, en una guerra de hombres contra mujeres. Encontramos liderazgos de hombres que tienen ese toque femenino, por ejemplo, el liderazgo de Barack Obama. Encontramos liderazgos o liderazgos de mujeres que tienen ese toque masculino. Pero esas características que comentábamos son típicamente femeninas y además son características que, como hemos visto en el modelo de liderazgo, hoy en día el mundo necesita esas características. Si las tienen más las mujeres que los hombres, ¿cómo es posible que no haya más mujeres líderes? Y me he permitido aquí poner la portada de un libro que tiene un título muy divertido, el libro de Tomás Chamorro, que se titula ¿Por qué tantos hombres incompetentes se convierten en líderes? Y no quiero con eso decir que los hombres sean incompetentes, ni mucho menos, pero sí que es verdad que se echa de menos el liderazgo femenino en el mundo en general. Sabemos que la balanza no está equilibrada. Cada día, por suerte, tenemos más mujeres líderes, pero la balanza sigue estando desequilibrada. Seguimos teniendo más hombres que mujeres ocupando cargos de liderazgo. ¿Y cuáles son las causas, ¿no? ¿Qué es lo que provoca que haya tan poquitas mujeres en puestos de liderazgo? No hay una única causa. Podríamos hablar sin duda de muchas, pero hoy me gustaría hablar de una que yo creo que tiene un impacto innegable en el hecho de que haya menos mujeres líderes y de la que se habla muy poquito. Para mí es importantísima y la silenciamos. No hablamos mucho de ello en las organizaciones. El impacto de la maternidad en el trabajo. Porque es curioso como uno de los momentos más bonitos en la vida de una persona,
como es el momento en que eres madre, o para la sección masculina, el momento en que eres padre. Es un momento fantástico, ¿no? Es, bueno, una energía maravillosa. Esa maravilla a nivel personal en las mujeres, a nivel profesional, no se transmite del mismo modo. A nivel profesional, el impacto de ser madre acostumbra a ser negativo. No digo en el 100% de los casos, pero sí en la mayoría. Para la mayoría de madres, en el momento de llegar a la maternidad, su pensamiento es este: ser madre frena mi carrera profesional. Y no es que sea un sentimiento, es que es una realidad. Es que si buscamos estadísticas, 6 de cada 10 mujeres renuncian a su carrera profesional tras ser madres, el 60% del talento femenino, mientras que en el caso de ellos, de los padres, solo es un 6%. Y con el coronavirus, la cosa ha ido empeorando. Hace unos meses el Foro Económico Mundial publicaba esta noticia. El 25% de las mujeres estaba considerando dar un paso atrás en su carrera profesional a causa del COVID-19. ¿Y por qué? Pues por temas de conciliación. Fíjense que cuando preguntaban a padres y madres si conciliaban a partes iguales el trabajo en casa, quienes dicen que sí, que comparten responsabilidades igualmente, madres y padres, que es este gris más oscuro, en el caso de los padres el 72% decían que sí, que lo compartían a partes iguales. Pero fíjense en las madres, solo el 44% lo decían, es decir, todavía no hemos logrado esa igualdad que es necesaria. Y más allá, ¿no?, del impacto negativo, ¿no?, en la carrera profesional de una mujer que tiene el hecho de ser madre, está también ese sentido de culpabilidad que muchas de nosotras hemos sentido en el momento de ser madres. Yo recuerdo cómo me sentía, ¿no?, y cómo me preocupaba el impacto que podía tener mi trabajo en mis hijos. Yo tenía un puesto de responsabilidad que, bueno, me suponía muchas horas de trabajo. No podía compartir con mis hijos todas las horas que a mí me habría gustado y yo tenía un sentimiento de culpabilidad enorme. Me sentía mal. Recuerdo incluso que a veces cuando salía de trabajar intentaba pasar por alguna tienda de esas que están abiertas 24 horas, en alguna gasolinera o así, a comprar algún regalo para llevárselo a mis hijos cuando llegara a casa. Cuando lo pienso ahora en perspectiva, pienso, ¿pero qué sentido tenía comprarles un regalo? Y el único es mi sentido de culpabilidad de no poder estar más tiempo con ellos. Y es que cuando hablamos sobre madres que trabajan, muchos de los comentarios suponen que de alguna manera el hecho de que trabajen es perjudicial para sus familias, ¿no? Y eso supone establecer, pues, una especie de culpabilidad maternal sin que se base realmente en ningún hallazgo científico. Frente a eso, yo creo que necesitamos claramente un cambio de paradigma. Frente a ese sentido de culpabilidad, frente a esa negatividad, necesitamos un cambio en positivo. Ese es el propósito de mi libro. Ese es el propósito por el que publiqué Somos malas madres. Su origen está en cuando yo empecé mi trabajo de doctorado. Como les comentaban, yo lo hice en el ámbito de desarrollo de capital humano, ¿no? Desarrollo de esas habilidades, ese potencial que nos hace a las personas más valiosas para poder ayudar a otras, para poder ayudar a la sociedad. Lo investigo dentro de un área científica maravillosa, que es economía de la educación. Y ahí, cuando yo empecé a investigar, ¿no?, ¿qué es lo que tiene más impacto en la formación del capital humano de las personas? Descubrí a un científico extraordinario, James Heckman. Él fue premio Nobel de Economía en el año 2000 y en uno de sus estudios, en una de sus investigaciones, tiene muchísimas y de verdad que es maravilloso leerle, pero en una de sus investigaciones justamente se preguntaba qué es lo que influye más en el futuro de una persona, ¿no? ¿Cuál es el factor más decisivo
en el futuro de un bebé en el momento en el que nace, ¿no? ¿Cuál es el factor más decisivo en el futuro de tu hijo? Él hizo la investigación a lo largo de muchos años en la Universidad de Chicago y el resultado del estudio lo publicó bajo el título La lotería del nacimiento o el accidente del nacimiento, porque él concluyó que el entorno familiar es el mejor factor predictivo del futuro de un bebé. Al final, lo que nos va a marcar más nuestro futuro es la familia en la que nos ha tocado nacer. Y ahí estaremos de acuerdo. Los que hemos tenido la suerte de nacer en una familia que se preocupaban por nosotros, que la educación era importante, pues eso nos ha ayudado. Mientras que ha habido otras personas que no han tenido esa suerte. No es un factor determinante al 100%. Siempre encontraremos personas que en un entorno desfavorable han sabido sacar lo mejor de ellas mismas. Y viceversa, ¿no? Personas que teniéndolo todo a favor no lo han aprovechado. Pero en la mayoría de casos, la familia en la que nacemos marca de un modo muy potente nuestro futuro. Y por tanto, a partir de esa pauta, me decidí a buscar el impacto que tenemos las madres, y más concreto las madres trabajadoras. Debo confesar que en ese momento yo buscaba impactos negativos, que yo estaba convencida de que el hecho de no poder estar más tiempo en casa como que les restaba algo a mis hijos. Pero, sorpresa, en mi búsqueda académica bibliográfica descubrí muchos estudios que nos indican que las madres que trabajan les aportan mucho de positivo a sus hijos. ¿Cómo qué, no? ¿Cómo qué les aportamos? Pues me gustaría compartir algunos, ¿no?, de los estudios que comento en el libro. El primero es una aportación muy clara, muy sencilla, pero yo creo que merece la pena destacarla. Influimos en su lenguaje. Aquí me baso en un estudio de la Universidad de Kansas Lawrence realizado por los doctores Todd Risley y Betty Hart. Ellos quisieron analizar cuántas palabras escucha un bebé en los primeros meses de vida. Y lo que hicieron fue algo tan sencillo como poner una grabadora junto con el bebé para grabar las conversaciones y al final del día contar cuántas palabras distintas había escuchado ese bebé. Una metodología sencilla, pero que nos aporta mucha información. En el caso de las mamás que pueden compartir más tiempo con sus hijos y que están todo el día con los bebés en casa, el promedio de palabras que escucha ese bebé es de 616. ¿Qué pasa con las mamás que llegan del trabajo y hablan con sus peques? Podría parecer que escuchan menos palabras, pero el estudio nos demuestra que no es así. Escuchan muchas más palabras, en promedio 2.153. ¿Por qué es eso? Pues porque si estás todo el día con tu bebé en casa, pues hablas de lo que tienes en casa y de lo que estáis haciendo en casa, de su comida, de ir al parque, de ir a dormir. Mientras que si además de estar con él en casa has salido a trabajar y vuelves, pues le vas a decir: mamá llega de trabajar, he tenido una reunión hasta tarde, o mañana tengo que irme no sé dónde, o las mamás que tienen una tienda les cuentan temas de su tienda o de lo que sea. Sin darte cuenta, le vas comunicando, le vas transmitiendo palabras, y en un momento en que los bebés son esponjas de aprender, eso es algo fundamental, eso es algo muy importante. Y más allá de influir en su lenguaje, vamos con otro estudio que demuestra que también influyes en su proceso de aprendizaje. Este es un estudio desarrollado en la Universidad de Washington por la doctora Patricia Kuhl. Patricia Kuhl demostró el poder de las conversaciones en el aprendizaje. No es solo que al hablar con el bebé, con el niño, con la niña, le estemos dando más vocabulario, más léxico, sino que también está aprendiendo ese tema de otra manera. Es decir, detectó, por ejemplo, que en el caso de madres que trabajaban en temas de psicología, había temas que ya los asimilaban ellos desde pequeños. Del mismo modo que podemos comprobar que si la madre habla un idioma distinto, el aprendizaje que tiene el bebé
de ese idioma es mucho más rápido. Es curioso porque Patricia Kuhl dijo, bueno, si al final los bebés aprenden más por las conversaciones, vamos a intentar darles unas tablets en las que les contemos algo sobre lo que queremos que aprendan y a ver qué tal. Y no era lo mismo. No, el poder de la pantalla de una tablet o el poder de la conversación con su madre no era el mismo. Por tanto, les ayudamos en su proceso de aprendizaje. Influimos también en su actitud, ¿no? Este es un estudio maravilloso de la doctora Dweck en la Universidad de Stanford. Ella, si no la conocen, les recomiendo seguirla. Tiene una charla extraordinaria en TEDx que se llama The Power of Not Yet, ¿no? El poder del no todavía, porque ella dice que el mundo se divide en dos tipos de personas. Las personas con mentalidad fija, las personas que creen, bueno, esto es así, yo no lo sé hacer, por ejemplo, a mí se me dan mal las matemáticas, pues yo no sabré hacer matemáticas y ya está. Y las personas con mentalidad de crecimiento, bueno, yo no sé, no se me dan bien las matemáticas, pero voy a ponerme a practicar y a hacerlo hasta que eso me salga, ¿no? Entonces, de algún modo, el hecho de que los hijos puedan ver las dificultades, ¿no?, que tiene su madre o su padre en el trabajo y cómo luchan, ¿no?, y se esfuerzan por superarlas, ayuda a fortalecer la mentalidad de crecimiento. Carol Dweck dice que a los niños en las escuelas no les deberían calificar con aprobado o suspenso, sino que les deberían calificar con conseguido o not yet, o no todavía. Es decir, todavía no, pero lo vas a conseguir. Por tanto, otro punto importantísimo. Y el cuarto estudio que me gustaría destacar es un estudio desarrollado en la Universidad de Harvard por la doctora Kathleen McGinn, que nos demuestra la influencia que tenemos como role model. Sabemos que los niños y las niñas no aprenden de lo que les decimos, sino que aprenden de lo que hacemos y por tanto que nos miran mucho y aprenden de ello. Después de un estudio de varios años en Harvard, la doctora McGinn concluyó que el hecho de que la madre trabaje mejora las posibilidades de trabajo y de mejor remuneración en el caso de las hijas. No consiguió demostrar la misma correlación en el caso de los hijos, no se producía, pero sí que ahí vio una diferencia respecto a otros hijos, y es que los hijos de madres trabajadoras mejoran en la participación en la conciliación de sus familias, ¿no?, cuando son mayores. Por tanto, es importante explicar que es compatible, ¿no?, una carrera profesional exigente con la maternidad. Es compatible con un estilo de liderazgo que no tiene por qué ser el mismo estilo de liderazgo que hemos visto siempre, que puede ser con algunos tics femeninos. Y eso tiene que visibilizarse. Eso es algo que debemos compartir. Y por ello me gustaría ahora mismo poder compartir un vídeo con todos ustedes que habla justamente del poder que tenemos como role models y de el compromiso que deberíamos tener toda la sociedad por visibilizarlo.
una breve reflexión en formato vídeo, ¿no? Que nos recuerda, ¿no?, que todos debemos comprometernos para visibilizar el talento femenino y para que nuestras niñas, que nuestras hijas piensen que pueden ser lo que quieran ser, que no necesariamente deben ir a determinados trabajos más femeninos, sino que pueden ser científicas, pueden ser presidentas de una compañía, pueden ser lo que quieran. Por tanto, influimos como role model y creo que estos estudios a mí me habría encantado que alguien los hubiera compartido conmigo cuando tenía a mis hijos más pequeñitos, ¿no?, cuando eran bebés, y porque me habría ayudado a sentirme un poquito mejor. La conclusión que publicó la doctora McGinn en Harvard, en la revista de Harvard, fue este titular tan bonito, ¿no? Los niños se benefician de tener una mami trabajadora. Y eso es algo que deberíamos conseguir que más madres supieran. Es necesario hacer divulgación, ¿no? Mostrar lo que nos dicen los estudios científicos frente a los prejuicios que tenemos de que la maternidad es algo muy difícil de llevar con la carrera profesional. El liderazgo que necesitamos hemos visto que tiene muchas características femeninas. Y el talento femenino existe. No, yo creo que nadie tiene ninguna duda de que el talento femenino existe, pero no escala. Como comentaba este artículo de prensa, este en concreto habla sobre el ámbito jurídico, ¿no? Es verdad que en muchos bufetes jurídicos, en los niveles inferiores, encontramos a muchas abogadas, a muchas mujeres, pero cuando llegamos a la posición de socios son poquísimas y está costando mucho incluso que ellas mismas quieran llegar a ser socias. Por tanto, y no es el único ámbito, encontramos lo mismo en sector farmacéutico, en prácticamente todos los ámbitos tenemos talento femenino, pero no conseguimos la paridad necesaria en los puestos de liderazgo. ¿Cómo podemos activarlo, ¿no? ¿Cómo podemos conseguir que más mujeres ocupen puestos de liderazgo cuando sabemos que pueden desarrollar justamente un tipo de liderazgo que es el que ahora necesitamos? Ahí necesitamos la complicidad, el compromiso de todas las organizaciones, ¿no? Son las propias organizaciones quien deben tener claro unos objetivos, ¿no?, de igualdad. Ahí cada vez, por suerte, cada vez son más las organizaciones que crean programas específicos, ¿no?, para ayudar a impulsar a ese talento femenino que a veces le cuesta un poquito decidirse, y ahí es donde yo desde hace un tiempo tengo la suerte de poder aportar un granito de arena, ¿no?, de trabajar con mujeres potencialmente que tienen un potencial de crecimiento enorme para ponerlo en valor. Yo trabajo, por ejemplo, con un programa de crecimiento para mujeres profesionales en el que vamos abordando distintas habilidades y destrezas clave para posicionar a esas mujeres de un modo mucho mejor para aspirar a puestos de liderazgo. En ese programa, que lo estamos trabajando online, por supuesto, ¿no?, porque en la situación actual pues, nos ha hecho modernizarnos, ¿no?, y abandonar mucho lo presencial y trabajar a través de webinars, trabajamos alrededor de distintas claves fundamentales, ¿no? Empezamos con el autoconocimiento, como decíamos, para poder crecer como profesionales debemos crecer como personas. Dedicamos otra parte a la comunicación, a mejorar la comunicación y a temas de marca personal. Abordamos el liderazgo, visibilizando que no tiene por qué ser el mismo modelo de liderazgo que desarrollan los hombres. El liderazgo femenino puede ser distinto y no tiene nada de negativo. Y trabajamos también en herramientas, ¿no?, que ayudan a conciliar y que ayudan a gestionar mejor el tiempo. Para con ello
llegar a mejorar un poquito la inteligencia ejecutiva, ¿no? Y desarrollar un plan específico para las mujeres que participan en esos programas, que se marquen objetivos concretos de hasta dónde quieren llegar en los siguientes años. Con estos programas específicos las concienciamos, ¿no? Las organizaciones ayudan a concienciar de que ellas también deben llegar a puestos de liderazgo. Ayudamos así a que tengan herramientas prácticas que pueden ayudar en temas en los que necesitamos ayuda nosotras. Insistimos, ¿no?, en cambiar la visión negativa de maternidad y trabajo. La maternidad nos hace distintas, pero nos hace crecer en determinadas habilidades que son muy necesarias a la hora de liderar equipos. Y con todo ello se logra impulsar carreras profesionales. Necesitamos un liderazgo inclusivo. Necesitamos diversidad, qué duda cabe. Este chiste creo que es una imagen muy visual de esa diversidad necesaria, ¿no? Vemos a un comité de ejecutivos hombres, ¿no?, ante una candidata a la que le preguntan: describa qué es lo que usted puede aportar a esta compañía. Pues miren, de entrada, una mirada distinta, ¿no? Una mirada diferente, un estilo de hacer diferente que no cabe ninguna duda que las organizaciones necesitan. Necesitamos diversidad y necesitamos líderes que crezcan. Hace pocos días, ¿no?, hace unas semanas, estaba con ustedes Juan Carlos Cubeiro. Él es un pensador extraordinario, publicó en plena pandemia el libro El virus que reseteó el capitalismo y luego Los 7 hábitos del liderazgo brain friendly, que compartió con ustedes. Y él justamente en este mismo foro decía que el cuello de botella de una organización es la capacidad de crecimiento de sus líderes. Una organización que quiera crecer necesita que sus líderes crezcan. Y esos líderes deben hacer crecer a sus equipos y deben hacer crecer a todas las personas con talento, con independencia de su género. No debemos perpetuar ese modelo de que solo ellos son los que van a ocupar puestos de liderazgo, ¿no? Necesitamos líderes que crezcan y que hagan crecer a sus equipos, porque ahí es cuando realmente conseguiremos cambiar temas. Necesitamos un cambio de paradigma, como venía diciendo. ¿Qué duda cabe que nos ha tocado vivir un momento muy difícil, un momento complicado? Y por tanto las empresas tienen que ser más competitivas. Para sobrevivir deben ser más competitivas. Pero al mismo tiempo necesitamos empresas más humanas y más sostenibles, que se preocupen más por todo lo que rodea a la propia empresa. Y por ello, a la vez, en estas organizaciones necesitamos personas más conscientes y necesitamos personas más dispuestas a acabar con prejuicios que realmente hoy ya no sirven. Tenemos ese prejuicio de que ser madre resta. Si una mujer es madre, probablemente ya pensaremos que no es idónea para un puesto de liderazgo. Ser madre a las propias mujeres nos puede crear barreras mentales de, bueno, voy a tener que frenar. Debemos acabar con ese paradigma de la maternidad en negativo y convencernos con argumentos científicos de que ser madre es un plus, es un añadido, es algo que nos suma como profesionales un plus de empatía, un plus de pensar en los demás, de ayudar a desarrollar a los demás, que es un plus que la sociedad y las organizaciones necesitan. Por ello, termino ya con una reflexión también en formato de vídeo. Me gustaría ver ahora un segundo vídeo en el que se expone la maternidad de un modo muy distinto, con unas palabras muy distintas y un planteamiento muy distinto al que normalmente le damos a la maternidad. Normalmente pensamos en maternidad en unos términos y voy a compartir un vídeo que vamos a ver la maternidad desde otra perspectiva.
ser madre es un plus, dice el vídeo, pero es que realmente lo es. Como decía, deberíamos acabar, ¿no?, con ese prejuicio de la maternidad en negativo. En el vídeo la ponen en positivo. Ahí vemos todo lo bueno que tiene el hecho de ser madre, todo lo que puede aportar en otro contexto, y por tanto estamos en un momento en el que necesitamos un nuevo estilo de liderazgo para cambiar el mundo. Estamos en un momento de cambio y necesitamos líderes que sean capaces, ¿no?, realmente de cambiar el mundo. Y ese nuevo estilo de liderazgo que necesitamos tal vez tenga poco que ver con mantener determinados patrones que hemos visto hasta ahora y tenga mucho que ver con poner en valor el verdadero talento. Y sin duda, ahí el talento femenino tiene mucho que decir. Muchísimas gracias por el tiempo de escuchar esta charla alrededor del nuevo liderazgo que necesitamos, por querer compartir un poquito qué nos dicen los estudios científicos sobre maternidad y trabajo bueno, y por dedicar, ¿no?, ese recurso tan valioso que es el tiempo bueno, a compartir un tema nuevo que yo creo que modestamente es muy importante y que deberíamos ser capaces, ¿no?, de hacerlo llegar, ¿no?, a más personas. Muchísimas gracias, de verdad. Voy a dejar de compartir, voy a dejar de compartir pantalla para finalizar esta presentación. Muchas gracias, Marta. Excelente. Ya Nelson me había comentado que yo creo que a los hombres nos gusta más que incluso a las propias mujeres tu presentación. Nelson me lo había advertido y tiene toda la razón, porque en principio alguien pudiera pensar que está focalizado hacia las mujeres y no es así. Esto logra una conexión también con el sexo masculino. Y al final se trata de un proyecto que tenemos que emprender en conjunto, ¿no? Se trata la firma tiene un programa que se llama He for She, o sea, él por ella, donde invita justamente a que los hombres allí pues tenemos un papel también importante y fundamental, ¿no? Le voy a dejar a Manuel para que nos comente cuáles son las preguntas que nos han ido llegando. Manuel. ¿Aló? Sí, te escuchamos, Manuel. Ok. Bueno, Marta, de verdad, primero que nada, mis felicitaciones. De verdad, excelente, excelente, excelente tu ponencia. El Muchísimas mensaje que gracias. Muchísimas verdad que gracias. el mensaje que has transmitido, de verdad, de mucho valor, y con al video del final, pues resumen todo lo que comentaba. Todavía estoy muy conmovido. Y bueno, vamos a pasar entonces a las preguntas de la audiencia. De verdad que un tema súper interesante, ¿no? Por aquí nos preguntan, fíjate, ¿qué opinión tiene de la frase, los hijos son de la vida? Bueno, un poquito conecta, ¿no?, con los estudios, ¿no?, que he expuesto inicialmente de James Heckman, ¿no? La vida y el entorno al final marcan, ¿no?, el contexto de una persona. No, como decía, no hay ninguna duda de que el nacimiento de los hijos marca un cambio en la vida de las personas, no solo de las madres,
de las madres, de los padres, ¿no? De toda la familia que recibe a ese nuevo bebé. Los hijos cambian la vida. El problema, ¿no? Es que desde el punto de vista personal lo vivimos en positivo y es algo maravilloso. Desde el punto de vista profesional llevamos demasiados años viéndolo en negativo, ¿no? Hemos vivido épocas, por suerte se están terminando, pero creo que todo el mundo conocerá algún caso en el que la maternidad ha supuesto una barrera a seguir, ¿no? Promocionando en determinadas áreas. Y ahí no es por el hecho de ser mujer. Yo conozco casos, por ejemplo, en los que ante la necesidad de cuidar a un bebé, a un hijo, ha solicitado el permiso el padre en vez de la madre. Y ya se pueden ustedes imaginar quién tuvo la penalización en su carrera profesional. Lo tuvo el padre, evidentemente. Es decir, es un tema por el hecho de que hasta ahora, mayoritariamente, el cuidado familiar siempre ha estado más sobre los hombros, ¿no? de las mujeres. Y eso es algo pues, que hay que compartir, ¿no? La conciliación no debería ser un término exclusivamente femenino, exclusivamente maternal. Conciliar, deberíamos conciliar todos, ¿no? La madre, el padre y, si me apuran, también las empresas y la propia sociedad, ¿no? Todos debemos ayudar a compaginar esa etapa complicada, ¿no? En la que los bebés son pequeños. Iniciativas como las que comentaba ahora Pedro, ¿no? He4She, es justamente lo que se necesita. Aquí no es, como decía, una guerra de géneros, ni mucho menos, sino que debe ser el caminar juntos hacia hacer las cosas de un modo mejor. Muchísimas gracias, Marta. Excelente. Mira, por aquí tienes una pregunta bien interesante. Dice, ¿cómo sensibilizar a la empresa cuando la misma está liderada principalmente por hombres? Bueno, yo no le veo un problema ahí, sinceramente, lo digo con el corazón en la mano. El hecho de que esté liderada por hombres no es sinónimo de que no se sensibilice. Cada día, por suerte, vemos más organizaciones donde ellos también están por la labor de conseguir más liderazgo femenino. Cada día... Tal vez es algo que se ve más en las grandes organizaciones, sí que es verdad. Pedro comentaba la iniciativa He4She, pero como yo decía, mi programa, ¿no? de impulsar talento femenino nace para ayudar a organizaciones en las que quienes están en el comité de dirección se dan cuenta que les cuesta muchísimo que las mujeres quieran promocionar al puesto de socio. Es decir, debemos repartirnos a partes iguales el trabajo de concienciar a todo el mundo, pero también el de esforzarnos en lograrlo. Y ahí yo creo que ellos deben estar a favor y yo creo que cada día más hombres profesionales están a favor, estoy convencidísima, pero también debemos ser nosotras las primeras en ser conscientes de que queremos promocionar. Es decir, yo he colaborado con algunos bufetes de abogados donde me decían que es que buscan a gerentes que quieran promocionar a socias y que su respuesta es que no. Entonces ahí también hay trabajo que hacer por nuestra parte, ¿no? Por quitarnos un poquito bloqueos mentales que vienen también de esos prejuicios culturalmente que hemos ido asentando, ¿no? De que, bueno, que si trabajas y tienes hijos, pues a tu familia la tienes desatendida. Ese tipo de prejuicios deberíamos intentar todos cambiarlos. Y si estás en una organización, si por mala suerte, en este caso, ¿no? Está en una organización liderada solo por hombres que no son conscientes, yo creo que como bien decía Pedro, que no sabía yo que Nelson le había comentado eso, el público masculino es muy receptivo al mensaje cuando se cuenta con datos científicos, ¿no? Cuando no estamos diciendo que queremos más mujeres líderes porque sí, sino porque realmente el tipo de liderazgo que necesitamos
es el que es y porque las mujeres, ¿no?, nos vamos concienciando de que no pasa nada por compaginar maternidad y trabajo. Yo tengo una amiga que ella es CEO en una gran inmobiliaria, que para mí supuso un referente muy importante en liderazgo, porque imagínense, CEO de una compañía inmobiliaria después de la crisis inmobiliaria, una de las mayores compañías en España. Estaban al borde de la quiebra. Tenían que buscar socios inversores, negociar con socios inversores en otros países, mayoritariamente países árabes, y en ese momento se quedó embarazada y tuvo a su hija. Ella me confesó que en ese momento se planteó el dejar un poquito su carrera profesional, porque realmente era de una exigencia enorme, pero ella sentía que su organización la necesitaba. Es decir, su proyecto profesional iba con la organización y si la empresa tenía problemas, ella tenía que quedarse. Y decidió compaginar, pues no darse un tiempo de respiro, sino seguir compaginando su función profesional con la maternidad. Y me contaba que cuando tenían reuniones de negociación con los socios, ella instauró la norma que cada 2 horas habría un receso, habría una pausa, porque ella tenía que salir, ir a otra habitación para darle la lactancia materna a su hija. Yo no sé si se imaginan, pero en ese momento el shock que podía ser para muchas personas que un líder te diga, vamos a hacer una pausa por lactancia materna. Y ella dice, pero es que Marta, no pasa nada, también hacemos pausas para la gente que quiere ir a fumar un cigarrillo o para ir al baño, ¿no? Podemos hacer una pausa también para que me traigan a la niña y yo irme un momentito a otra sala y poder atenderla. Entonces, yo creo que es necesario, uno, hacer ver a todo el mundo qué tiene de bueno el liderazgo femenino. Dos, demostrar que maternidad y trabajo no están reñidos, ¿no? Y tres, visibilizar otros modelos de liderazgo, ¿no? No necesariamente tiene que ser ese liderazgo presencialista, ¿no?, que a lo mejor es más masculino. Se puede compaginar y sumar las diferencias yo creo que siempre es bueno. Excelente, Marta. Y bueno, eso se resume en cambio. Casualmente por aquí preguntan, ¿cuáles serían las herramientas básicas para impulsar cambios en beneficios de la organización sin considerar que estás imponiendo o que estás reemplazando al personal? A ver, ahí, claro, hay un tema siempre problemático, conflictivo, ¿no?, que es, por ejemplo, que es el tema de las cuotas, ¿no? Y yo creo que muchas veces que no hace falta llegar a imponer, ¿no? Sino que hay que ser objetivo, ¿no? Y hay que ser realista. Entonces, uno, plantearse, que la organización se plantee qué tipo de liderazgo necesita. Yo creo que las organizaciones están viviendo unos momentos de ebullición y de cambio enormes. Y ante el cambio es evidente que se necesitan liderazgos, como decíamos, ¿no?, diferentes, liderazgos inspiradores, liderazgos valientes, ¿no?, y liderazgos comprometidos. Si ese tipo de liderazgo está en ellas, además de en ellos, se debería encontrar el modo, ¿no?, de visualizarlo. Muchas veces las herramientas pueden ser, pues evidentemente, por ejemplo, a través de las evaluaciones, ¿no? Una evaluación seria, ¿no?, bien hecha, puede captar las distintas competencias, ¿no?, que tiene una persona como líderes. Y yo creo que poner los datos objetivos encima de la mesa es el gran argumento, ¿no? Muchas veces nos guiamos, como decía Kahneman, ¿no?, decidimos más por intuición que por datos específicos, ¿no? Entonces es cuestión de pararse un poquito, buscar datos, oye, las evaluaciones, ¿qué nos están diciendo, ¿no? Y luego, pues atreverse, ¿no?, a ir cambiando paradigmas, ver qué pasa, ¿no?, cuando en vez de poner como líder de equipo el perfil típico que había puesto hasta ahora, rompo moldes y me voy a un perfil diferente,
pero basándome, ¿no? en lo que necesitamos y en lo que me están diciendo las evaluaciones de esa persona y experimentando lo que pasa, pues las sorpresas son tremendamente positivas, ¿no? Y entonces, a través de esa experimentación y ese partir siempre de datos muy concretos, ¿no? y de datos específicos, llegar, ¿no? a un modelo de liderazgo mucho más diverso. Excelente, Marta. Mira, por aquí preguntan, ¿cómo entiende el empoderamiento femenino en el mundo laboral y dado el confinamiento producto de la pandemia, entre otras razones, el incremento o repunte que se ha producido como violencia de género en el hogar? La pregunta decía, ¿cómo entiendo, por favor? ¿Cómo entiende el empoderamiento femenino en el mundo laboral y dado el confinamiento producto de la pandemia, entre otras razones, el incremento repunte que se ha producido como violencia de género en el hogar? Me refiero al tiempo que están hoy en día las mujeres trabajando en el hogar y de paso tienen que cuidar a sus hijos en el hogar. La diferencia estaban en una guardería o estaban en otro lugar. Exacto. No, nos hemos convertido durante la pandemia, ¿no? en profesores, de los hijos, hemos tenido que estar compartiendo espacio y hemos visto lo complicado que es, ¿no? Ciertamente, la pandemia no ha ayudado nada. Hemos retrocedido, como decía, ¿no? Lo mostraba el Foro Económico Mundial, hemos retrocedido. Ante las circunstancias generadas por la pandemia, ha habido más mujeres que han dado un paso atrás en sus carreras profesionales. Por tanto, sabiendo que no ha ayudado, tal vez nos debemos convencer de que todavía es más necesario, ¿no? hacer ese esfuerzo por intentar ayudar a empoderar a más mujeres para llegar a líderes. El entorno, las circunstancias han sido complicadísimas, ¿no? Nefastas, pero también, por un lado, han hecho, ¿no? que muchas mujeres deban dedicar mucho tiempo a los temas de conciliación familiar. Yo creo que es el momento de buscar la ayuda de la sección masculina, ¿no? de ellos, porque además el hecho de implicarse en la conciliación, el hecho de ayudar, de estar más tiempo con los hijos, les permite vivir un momento maravilloso de los hijos, que si no se lo van a perder. Y por tanto, yo creo que es el momento de empezar a ver la conciliación como algo, como decía hace un momento, como algo que no es estrictamente femenino, sino que debe ser algo familiar e incluso algo social. No debe ser toda la sociedad quienes propugnen, impulsen medidas que ayuden, ¿no? a que las familias concilien de un modo mejor. Y hemos compaginado este aspecto, ¿no? que comentamos ahora con el que comentaba yo antes de que la pandemia ha visibilizado a muchas líderes mujeres en algunos países que lo han hecho extremadamente bien. Y eso nos debería ayudar, ¿no? a animar a más mujeres a dar el paso adelante, ¿no? Porque a veces somos nosotras, somos las propias mujeres quienes a lo mejor no nos atrevemos, ¿no? a ocupar esos puestos de liderazgo. Sí, tal cual. Muchísimas gracias, Marta, de verdad, excelente. Hay hay bastantes comentarios muy buenos sobre tu ponencia, no los podemos leer todos por temas de tiempo. Para finalizar, le voy a dar la palabra a Pedro Pacheco, socio principal de PwC Venezuela, quien tiene los comentarios de cierre contigo. Y adelante, Pedro. Gracias, Manuel. Yo diría, Marta, que bueno, que la verdad que pudiéramos estar conversando durante horas sobre este tema tan apasionante, pero bueno, no queremos abusar de tu tiempo. Sin embargo, sí quisiera aprovechar para compartir contigo algunas experiencias en lo que es el caso de Venezuela. Venezuela, como tú bien sabes, bueno, estamos atravesando una situación crítica y siempre llegan noticias al exterior en forma negativa, pero
sentimos que en el tema de dar mayores oportunidades a la mujer tenemos muchísimo por recorrer, pero hemos sido pioneros en muchos aspectos. Por ejemplo, en el caso de Venezuela, nuestra firma, PricewaterhouseCoopers, fue hace 40 años, o quizás más, la primera firma que hizo a una mujer socia en toda Latinoamérica. Tenemos casos tan extraordinarios, por ejemplo, que nos acompaña hoy, que trabajó en la firma y actualmente es la CEO de Nestlé, que es el caso de María Cocho. Y así tenemos muchas muy buenas experiencias. Repito, podemos hacer y tenemos que hacer mucho más, pero hemos sido pioneros y nos sentimos orgullosos. Sin embargo, mi experiencia me dice que el techo de cristal lo conseguimos más en la sociedad que en las propias empresas. A nosotros internamente resulta que, bueno, que hay una pareja que trabaja en la firma, son gerentes y en la gran mayoría de los casos quien toma la decisión de irse es ella. Y muchas veces nosotros, no, es que se tiene que ir es él. O sea, ella realmente es la que nos interesa, esto tiene un mayor potencial. Y quien toma la decisión es en relación a que sea ella la que deje la carrera. Entonces, allí ya no es la organización, o sea, es la sociedad, un poco por lo que tú comentabas antes, ¿no? De esa presión que me imagino que su propio entorno, su propia familia lo ve como algo que no es, entre comillas, lo normal. Entonces, el reto es importante porque no solamente es que son las organizaciones, es que es la propia sociedad que tenemos que buscar cambiarla. Y el otro comentario que te iba a hacer es el que también un poco de la experiencia, en una oportunidad, una CEO me comentó que ella no estaba de acuerdo con las cuotas. Como tú bien sabes, en el caso, sobre todo los países nórdicos, hay un X porcentaje de que deben ser directoras. Y ella me decía, oye, porque es que para mí, que soy CEO, sería muy lamentable esto, que alguien diga, no, tú estás ahí por una cuota. No, yo estoy ahí porque tengo mis propios méritos, porque tengo... Entonces, el tema de las cuotas, me contaba ella que está bien, que entiende cuál es el propósito, pero que si no se gerencia bien, también puede perjudicar, porque al final te van a ver como que, bueno, tú llegaste allí porque, bueno, porque había que cumplir una cuota, y eso también sería igual de dañino. No sé qué opiniones tienes en relación a esto que te acabo de señalar. Sí, sí, absolutamente, absolutamente de acuerdo. Es verdad que si no se toma ninguna medida, cuesta, ¿no?, de llegar a la igualdad, pero las cuotas yo creo que no nos acostumbran a gustar por eso, porque debería, en un puesto de responsabilidad, debería terminar ocupándolo la persona con mejor talento para hacerlo, ¿no? Justamente la igualdad está ahí, ¿no? Con independencia de su género. Y eso es algo bastante frecuente. Pero no podemos olvidar, ¿no?, que el porcentaje de liderazgo femenino es demasiado bajo, que es una maravilla, ¿no? Por suerte avanzamos. Está claro que sí, ¿eh? Por suerte avanzamos, pero queda por hacer. Con la pandemia, yo la verdad lo que pienso es que ojalá, ¿no? Ojalá sepamos aprovechar lo que hemos aprendido, ¿no?, de esta pandemia, porque ha tenido su parte mala, especialmente para las familias que hemos perdido a alguien. Yo perdí a mi madre al inicio del coronavirus. Ella murió a los 3 días de estar en la UCI y, por tanto, me cuesta pensar en cosas positivas, pero sé que vamos a sacar cosas positivas también de esta crisis y ojalá aprovechemos lo que hemos aprendido y se instaure el verdadero liderazgo, que no es más que un liderazgo que consigue el compromiso de las personas, ¿no? Que no es por obediencia de quienes están en tu equipo, sino que están comprometidos contigo, ¿no? Y que al final yo creo que el verdadero liderazgo tiene que ser el liderazgo, ¿no?, que ayuda a crecer a los demás, ¿no? Que ayuda a sacar lo mejor de las personas que están en tu equipo, ¿no? Y yo decía el otro día, en un mundo lógico, ¿no?, si fuésemos personas realmente racionales,
no habríamos necesitado esta pandemia mundial para darnos cuenta de que la gente está mejor cuando sus líderes son empáticos en vez de autoritarios, cuando son humildes en vez de soberbios y cuando son honestos en lugar de corruptos, ¿no? Pero por lo visto, en nuestro mundo pues nos ha hecho falta un desastre así para que nos demos cuenta. Tal cual, tal cual. Marta, te vamos a volver a invitar, y este último comentario ya un poco en plan de broma, para que nos abre y nos comente si somos malos padres. Estoy segura que no, pero no, Muchísimas gracias, Marta. La verdad que hemos disfrutado mucho tu presentación. Nos encantó y ha superado las expectativas que ya eran altas. Y bueno, y que la verdad que esta sea la primera de muchas experiencias donde podamos compartir y disfrutar de tu conocimiento. Muchísimas gracias, Marta. muchísimas gracias a vosotros. Un honor de verdad compartir con un grupo tan maravilloso, ¿no? Como el que sois capaces, ¿no? de mover a través de este foro. Un honor, repito, y con ganas de volver pronto a hablar de los buenos padres también, ¿por qué no? Gracias. Y bueno, ya así para ir finalizando, solamente comentarles que el próximo 1 de julio nuevamente tenemos cita para continuar con nuestro programa ejecutivo de gerencia PwC Venezuela, grandes autores contemporáneos. Y en esta oportunidad, el 1 de julio, igual a las 3 de la tarde, nos estará acompañando Mariano Villayonga Elorza, que nos va a estar hablando sobre la gestión del talento y desarrollo organizativo, que es su último libro, algunas claves, que sin lugar a dudas pues será una nueva experiencia de aprendizaje. Muchas gracias por su tiempo, por estar con nosotros y muy feliz tarde y lo mejor para esta situación tan complicada que esperemos que se resuelva pronto, como es el caso de la pandemia. Muy buenas tardes, hasta luego. Bien, muchísimas gracias. De esta manera finalizamos por el día de hoy con nuestro programa de gerencia 85 años de PwC, grandes autores contemporáneos. Recuerden que el 1 de julio a las 3 de la tarde tenemos una cita con Mario Villayonga Elorza, quien estará conversando sobre su libro Gestión del Talento y Desarrollo Organizativo, algunas claves. Mariano Villayonga, prólogo de Ricardo Forcano, introducción de Macarena Sánchez. Muchísimas gracias a todos y que tengan una feliz tarde.